10 relatos escalofriantes de motoristas, 10 secretos siniestros revelados en carreteras MAL de ITAS. La noche cubría la ciudad como una manta oscura, y Diego, un repartidor de 25 años, giraba la llave de su moto mientras el frío comenzaba a calar en sus huesos. Con duros golpes en el pecho, el motor rugió y la luz amarilla del faro iluminó vagamente el camino. Sin embargo, una noche como esta se presentaba diferente, llena de advertencias antiguas que resonaban en su mente. No cruces por la hacienda, Diego, le había dicho su madre con esa voz temblorosa. Pero él solo tenía un encargo que cumplir, un paquete que debía ser entregado en una carretera rural, cerca de una hacienda abandonada. A medida que avanzaba, las luces de su moto danzaban sobre las sombras, y las calles mal iluminadas se volvían más desoladas. El asfalto crujía bajo las ruedas y de repente, sintió que algo no estaba bien. Sombras que parecían cobrar vida se movían a su alrededor, una sensación inquietante se apoderó de él. Diego recordó historias que había escuchado de ancianos en su barrio, historias sobre el caminante de la noche, un ser que acecha a aquellos imprudentes que se aventuran solos en la oscuridad. Pero desestimó la idea, burlándose de su propio miedo. De repente, un par de luces comenzó a parpadear detrás de él. Diego sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Era un coche? ¿O algo más siniestro? Con el corazón desbocado, aceleró la moto, pero las luces parecían seguirlo, acercándose cada vez más. La opresión de la noche se convirtió en una incapacidad de escapar, y un sudor frío comenzó a brotarle en las manos. Esa sensación de ser observado lo mantenía alerta, cada sombra a su lado parecía estar al acecho, lista para devorarlo. Finalmente, llegó a una gasolinera solitaria, sus luces parpadeantes proyectaban un brillo débil sobre la atmósfera opresora. La anciana que la atendía lo miró desde detrás del mostrador, sus ojos eran de una sabiduría inolvidable. No estás solo en la noche, le advirtió con voz temblorosa. Cosas que caminan con la oscuridad pueden encontrar a los desprevenidos. Diego intentó reírse, pero la risa se le quedó atrancada en la garganta al recordar las advertencias de su infancia. Esa es solo una leyenda, replicó, pero las palabras salieron vacías, mientras ella miraba. Una inquietante sensación de pena llenó su expresión. Hay secretos en esta carretera. Muchos han desaparecido, dijo, y sus palabras reverberaron en la mente de Diego. Sigue tu camino, pero ten cuidado. La advertencia resonó en su conciencia, un eco que se alzaba por encima del zumbido del motor. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. De regreso en su moto, la inquietud encendió una chispa de duda. La carretera le parecía más siniestra que antes. Un susurro en su mente le decía que darse la vuelta era la única opción segura, pero en su corazón había un profundo deseo de no fallarle a su familia. Sin embargo, la figura del caminante de la noche apareció en su espejo retrovisor, una sombra familiar que lo congeló en su lugar. El terror se apoderó de él al observar cómo la oscuridad se llenaba de presencias que no podía ignorar. Era como si el paquete que llevaba consigo le comunicara secretos oscuros de su largo pasado. Y en cada giro de la carretera, se daba cuenta de que su propia vida pendía de un hilo. ¿Podría Diego desentrañar la verdad que lo rodeaba y evitar convertirse en la próxima víctima de la noche? La oscuridad aún lo aguardaba. Las luces de la gasolinera se desvanecieron en el espejo retrovisor de Diego mientras la sensación de que algo lo acechaba aumentaba. Cada grano de arena en su reloj se convertía en una eternidad. Al entrar a la carretera rural, un viento helado pareció susurrarle al oído, trayendo ecos de advertencias perdidas en la bruma de la noche. La oscuridad había engullido no solo la carretera, sino también su sentido de seguridad. Su mente daba vueltas a la advertencia de la anciana y a las historias de los desaparecidos. No, son solo cuentos, pensó, pero en el fondo, cada sombra que pasaba cerca de él lo hacía temblar. Quería arriesgarse a ser una víctima más. La moto rugía, pero el sonido se ahogaba ante los murmullos del viento. Diego comenzó a notar que la distancia entre él y el misterioso par de luces en su espalda se reducía. Ahora era un faro que brillaba intensamente en su espejo, temeroso de mirar hacia atrás, pero incapaz de evitarlo. Cada vez que lo hacía, la figura se tornaba más definida, un esqueleto oscuro montado en una moto igualmente negra, con ojos que parecían brillar con un fuego interno. Su corazón latía como un tambor en su pecho, y en un impulso desesperado, aceleró,
sin saber que su vida solo lo llevaría a un destino más oscuro. A medida que continuaba por la carretera, las sombras se alargaban, distorsionándose como brazos que intentaban atrapar su alma. En su mente solo había un pensamiento: ¿dónde está la entrega? No podía darse el lujo de perder tiempo. Pero en su pecho, sabía que había dimensiones más temibles que un simple paquete. La presencia que lo seguía parecía alimentarse del miedo, disfrutando de cada clic de sus rodillas temblorosas. Al vislumbrar un giro en el camino, tomó una decisión y se desvió hacia un sendero que parecía más seguro. La incertidumbre se apoderó de él: ¿se alejaba del peligro o lo dirigía hacia algo aún más espantoso? Mientras giraba, notó cómo se desvanecían las luces de la carretera principal. La niebla envolvió su entorno, y el silencio era tan opresivo que podía escuchar su propia respiración agitada. De pronto, la moto se detuvo en seco, como si una mano invisible la retuviera. Diego intentó reiniciar el motor, pero este solo emitía un sonido apagado, como si resignara al destino inevitable que se aproximaba. Su corazón latía con fuerza y, en un último acto de valentía, saltó de la moto y corrió hacia la densa niebla, pero el momento de terror se disponía a revelarse. Ruidos extraños comenzaron a hacerse audibles: susurros, risas implacables y el crujir de hojas secas bajo pasos que se acercaban. Se detuvo en seco y miró hacia atrás, intentando superar su propio pánico, sintiendo que el aire se volvía más frío con cada respiración. «Déjame en paz», murmuró para sí mismo, pero la neblina lo rodeaba como serpientes. Justo cuando sintió que sus huesos se congelaban, un destello iluminó el lugar. Una figura emergió del oscuro velo, sonriendo con una mueca que hizo que su piel se erizara. Era el caminante de la noche, más real de lo que jamás había imaginado. «¿Has venido a jugar, Diego?», resonó su voz, un eco de ronco deleite. La figura extendió su mano huesuda hacia él, y en ese momento, Diego entendió que no solo se trataba de una leyenda. Este ser conocía su miedo, lo alimentaba, lo había estado siguiendo desde el principio, atrapado entre las sombras y el horror. Una pregunta vital lo consume: ¿puedo escapar de lo que he despertado? La seguridad se desvanecía a su alrededor, y sabía que las respuestas, hasta ese momento ocultas, estaban a punto de revelarse. La noche avanzaba y con ella, la verdad sobre aquel misterioso paquete. En la oscuridad, una voz susurró: «No hay lugar seguro, ni salida». ¿Cómo pelearía su propia historia contra la oscuridad que había desencadenado? La neblina se cerró como un abrazo mortal. La niebla se espesaba a su alrededor, un manto gris que parecía moverse con vida propia. Diego tragó saliva, sintiendo que cada palabra pronunciada por el caminante de la noche se volvía un peso en su pecho. La figura se acercaba, su risa resonando como un canto fúnebre en la penumbra. «¿Por qué te asustas tanto? El juego apenas comienza», dijo, mientras sus ojos ardían como dos carbones encendidos, taladrando en los recuerdos de Diego, la anciana en la gasolinera, las historias que susurraban los viejos de la aldea. Historias acerca de la culpa, del destino y del precio que se debe pagar. Diego sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Sin poder evitarlo, dio un paso atrás, tropezando con un tronco caído que crujió como si se burlara de su miedo. Los murmullos a su alrededor crecían en intensidad, formando un coro de voces que lo llamaban. «Diego. Diego, ven a jugar con nosotros». Paralizado, miró al caminante, ahora más cerca, sus huesos crujían y su aliento, un vaho helado, se acercaba como un susurro de un mundo en descomposición. «No me toques», gritó, pero su voz se ahogó en el aire gélido. La risa se detuvo. «¿Acaso crees que puedes escapar de lo que eres? Todos los que han cruzado este umbral deben jugar, debes encontrar el paquete». La risa regresó, pero era más gutural, más amenazante. Cada respiración se sentía como una espera interminable. De repente, Diego recordó el paquete que llevaba consigo. No era solo un trabajo. Era un mensaje. Se le había encargado entregarlo, ¿pero a quién? Eran las advertencias de la anciana una pista de que esto iba más allá de un simple trabajo. «¿Qué hay dentro?», preguntó Diego, su voz temblando, más por la adrenalina que por el frío. El caminante giró su cabeza, las sombras proyectándose como alegorías de terror en su rostro. «Un secreto», musitó, «uno que puede salvarte, o condenarte». La niebla se disipó un poco, revelando un camino que serpenteaba hacia un claro en el bosque, donde un antiguo altar se erguía entre las sombras. «Si deseas respuestas, ve allí. Pero recuerda, cada decisión tiene un precio», advirtió el caminante, levantando una mano como si lo bendijera. Diego sintió el empuje de una fuerza invisible hacia el altar. Su mente luchaba: ir hacia el claro y enfrentar lo desconocido, o dar la vuelta y correr. Pero las risas comenzarían a reanudar, la presión detrás de él aumentaba como si la noche cobrara vida.
con el corazón palpando ferozmente, dio un paso firme hacia el altar. En su interior, resonaba la voz de la anciana: nunca aceptes cosas que no comprendas. Al acercarse, el aire se volvió más denso. El altar estaba cubierto de inscripciones antiguas, cada símbolo parecía respirar, pulsando como su propio temor. En el centro, un pequeño cofre de madera desgastada esperaba. Diego estiró la mano temeroso, la duda nublando su juicio. Recuerda, no hay lugar seguro, susurró el caminante desde las sombras. En ese instante, un grito en su mente estalló: no lo abraces. La mano de Diego dudaba. Lo haría. Revelaría su contenido y, con ello, su destino. O huiría de lo que realmente le aterraba, el hecho de que todo esto era parte de un ciclo del que no podía escapar. La atmósfera se tornaba más pesada. Las sombras danzaban con el viento, y el caminante se reía, un sonido que hacía que le sudara la nuca. Juega, Diego, el juego apenas comienza, y allí, frente al altar, la pregunta finalmente se formó en su mente: ¿qué secreto le esperaba dentro del cofre? El eco de su voz resonó en la penumbra: ¿qué costo debo pagar para conocer la verdad? Justo en ese momento, un estruendo recorrió el suelo, y el altar comenzó a temblar. Diego se sobresaltó al sentir el temblor del altar, un escalofrío que viajaba por su columna vertebral. El ruido crecía, como si la tierra misma estuviera protestando por la intrusión en su sagrado descanso. Miró el cofre con más miedo que curiosidad, su mente se debatía entre la valentía y la desesperación. La risa del caminante reverberaba a su alrededor, burlándose de su indecisión. Todo tiene un precio, Diego, murmuró la voz del caminante, que parecía emanar del mismo aire gris que rodeaba el altar. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Diego, sintiendo el sudor frío en su frente, contempló el cofre. Su mente se llenó de imágenes: la anciana en la gasolinera, sus palabras advirtiéndole sobre lo que acechaba. Una vez que abras ese cofre, no habrá vuelta atrás, le había dicho. Los secretos son como sombras, revelarlos es abrir la puerta a lo que existe en la oscuridad. Aumentando la presión en su pecho, Diego sintió el impulso de abrir el cofre. Pero una parte de él quería correr, huir a casa, olvidar que alguna vez había estado en este lugar maldito. Sin embargo, la creciente risa del caminante lo mantenía anclado a su lugar, como si el miedo fuera una cadena invisible. El altar temblaba ahora con mayor fuerza, y una neblina oscura comenzó a brotar desde su base, envolviendo el espacio como serpentinas de muerte. Los murmullos, aquellos ecos lejanos, se aglomeraban, aumentando en intensidad hasta que formaron una sinfonía de voces que resonaban en su cabeza: ábrelo. Descubre la verdad. Tu vida depende de ello. Inhalando profundamente, Diego extendió la mano, casi sin querer. Sus dedos rozaron la superficie del cofre, notando la textura desgastada, como si hubiera sido tocado por innumerables manos ansiosas por conocer lo prohibido. A medida que presionaba el cierre, un grito en su mente imploraba: no lo hagas. Fue un momento indescriptible. La paradoja del deseo y el terror se entrelazaban en su corazón. Maldecía a quien le había confiado esa misión, deseando no haber aceptado el paquete. Pero, a la vez, había una parte de él que creía que, al enfrentar la verdad, tal vez podría liberarse de esta maldición. Con un chasquido seco, el cofre se abrió, y el aire frío que escapaba de su interior era como la respiración de un ser vivo. Una luz moribunda brilló en su interior, revelando un objeto que pulsaba con intensidad. Diego contuvo la respiración, incapaz de apartar los ojos de aquel objeto. Era una esfera de cristal, una pequeña bola en la que giraban sombras y luces oscurecidas. Al mirarla, sintió que algo lo llamaba, arrastrando su mente hacia un abismo de incertidumbre. La atmósfera cambió de repente. La risa del caminante se detuvo, un silencio profundo lo envolvió, y el altar dejó de temblar. Pero, en el aire, se sentía una presión indescriptible. Diego supo que había cruzado una línea que él mismo había establecido, y ya nada sería igual. ¿Qué significa esto?, preguntó, su voz un susurro lleno de temor. Perfecto, respondió el caminante, su sonrisa ampliándose. ¿Has elegido? Ahora el juego comienza de verdad. Ahora verás lo que hay detrás del velo de la realidad. El objeto empezó a brillar más intensamente, lanzando destellos en todas direcciones, y Diego sintió que era absorbido por una fuerza gigantesca. Las sombras danzaban y el mundo a su alrededor se distorsionaba. En un instante, se encontró atrapado en un lugar que no reconocía, un paisaje aterrador donde todo parecía familiar pero al mismo tiempo horriblemente extraño. La armazón de su mente crujió mientras trataba de entender lo que estaba viendo. Allí, en ese mundo distorsionado, vislumbró figuras vagando entre las sombras, almas perdidas que habían estado atadas a esa dimensión, atrapadas en su propia culpa y desidia. ¿Quiénes son ellos?, preguntó, y en ese instante se dio cuenta,
no eran figuras al azar. Se trataba de conocidos, personas que había visto, otros motoristas perdidos en la oscuridad. El caminante se acercó, su tono ahora más grave y siniestro. Son reflejos de lo que podrías convertirte. El secreto no es un objeto, sino lo que has dejado atrás. Un grito desgarrador llenó el aire, y Diego entendió que en su interior había algo más que miedo, era una culpa atroz que había intentado ignorar. No, gritó, angustiado, pero ya era demasiado tarde. La atmósfera se encendió y la esfera de cristal explotó en un fogonazo de oscuridad. Diego sintió que se desvanecía. ¿Y si nunca regresaba? Con cada fragmento de su conciencia perdía la esperanza. ¿Era este el fin o solo el inicio de algo aún más aterrador? Y justo cuando todo se blanqueó, oyó una voz amplificada en el eco del vacío. La verdad es más aterradora de lo que imaginas, Diego. Pero lo peor está por venir. La incertidumbre de su destino lo atrapó, y la niebla comenzó a cerrarse sobre él nuevamente, como un abrazo mortal. La oscuridad lo envolvió en un silencio abrumador, como si el mismo aire hubiera sido succionado de su alrededor. Diego, atrapado en un vacío inquietante, sintió que sus sentidos tambaleaban. Todo lo que conocía se desvaneció, reemplazado por un eco incesante que resonaba en su pecho, cada latido una punzada de terror. De repente, una luz tenue comenzó a filtrarse a través de la neblina, proyectando siluetas distorsionadas en las sombras. Diego intentó mover sus pies, pero se encontró inmóvil, como si el suelo estuviera pegajoso a sus zapatos, o como si le hubiera sido negado el derecho de escapar. La presión aumentaba a su alrededor, empujándolo hacia un destino desconocido. Diego, sonó una voz familiar, apenas perceptible entre el murmullo de las sombras. Se dio cuenta de que no eran solo ecos vacíos, sino que formaban una neblina de susurros ansiosos. «Ayúdanos», clamaban, y de pronto, esos rostros olvidados emergieron de la oscuridad. Eran sus amigos y conocidos, sus miradas reflejaban un miedo palpable, una desesperación que le traspasaba el corazón. Diego gritó, pero su voz se perdió en un mar de sollozos y lamentos. «¿Qué hicieron?», preguntó, su voz temblando ante la revelación. «¿Por qué están aquí?». «Estamos atrapados», respondió una figura con la voz de su antiguo compañero de la escuela. «Evitemos que tú caigas en el mismo destino». Esto es lo que el caminante quiere, lo que él alimenta. Diego temió entender. La esfera no solo había revelado un mundo triste y oscuro, sino que ahora lo confrontaba con la culpa de aquellos que había dejado atrás. Fases que evocaban recuerdos de risas y momentos felices ahora se oscurecían en su mente. «Hazlo, Diego», dijo otra voz, más suave y melancólica. Era su hermana, lágrimas de desespero surcando su rostro. «Tienes que abrir los ojos a la verdad. Atrévete a mirar lo que has despreciado en tu vida». Sin embargo, el pánico lo envolvió, y se sacudió. «No. No quiero estar aquí». Las sombras comenzaron a moverse, rodeándolo, sus manos heladas se extendían hacia él, como si intentaran atraparlo y arrastrarlo a aquella neblina sin fin. Los murmullos se intensificaron, creando un coro asfixiante que lo empujaba a sus recuerdos más oscuros. Las decisiones que había tomado, sus actos de indiferencia, brillaban con una luz aterradora. De pronto, el caminante apareció ante él, con su sonrisa burlona reflejando el caos que lo rodeaba. ¿Te das cuenta? Este es solo el inicio. Cada sombra tiene una historia, y tú posees el poder de decidir quién vive y quién queda sumergido en la oscuridad. ¿Qué quieres de mí?, balbuceó Diego, su voz quebrada entre la angustia y la confusión. «Quiero que entiendas que el costo de la verdad puede ser tu propia vida». Y al pronunciar esas palabras, el caminante dibujó un gesto amplio con su mano, señalando las almas atrapadas a su alrededor. Una vida no vivida. Una vida llena de remordimientos. Diego sintió su corazón acelerarse. La esfera que había explotado lo había desterrado a este purgatorio, y la realidad empezó a oscilar a su alrededor. Cada sombra comenzó a acercarse más, ansiosas por atraparlo, mientras sus conocidos se desvanecían, sus gritos se perdían en el eco de su inseguridad. «El tiempo se agota», dijo el caminante, inclinándose hacia Diego con una mirada penetrante. «Tienes que elegir, el precio a pagar puede ser más alto de lo que imaginas». Al instante, las luces comenzaron a titilar, el suelo tembló y una puerta oscura se abrió ante él. Dentro de esa oscuridad, no había ninguna garantía. Pero quizás, solo quizás, era su única salida. «Esto es solo el comienzo», resonó la voz del caminante mientras Diego se encontraba frente al umbral. ¿Dejaría que el miedo dictara su destino, o se atrevería a dar un paso hacia lo desconocido? Con la respiración entrecortada y un sudor frío recorriendo su frente, Diego dio un paso hacia adelante, no sabiendo que aquel solo gesto podría sellar su destino para siempre. «¿Qué hay detrás de esa puerta, Diego?», preguntó la
Oscuridad con una voz susurrante, como si ya supiera la verdad que él aún debía descubrir. El aire se volvió helado en el instante en que Diego cruzó el umbral. La puerta se cerró de golpe tras él, sumergiéndolo en una oscuridad aún más profunda. No había luz, ni murmullo, solo un agónico silencio que retumbaba en su mente. Diego temblaba, y un frío penetrante lo atravesaba. Sintió que las sombras de sus recuerdos lo rodeaban, empujándolo a revivir sus peores momentos. La angustia se hizo carne y su corazón latía con fuerza, como si intentara escapar. ¿Por qué había tomado esa decisión? Porque había ignorado las súplicas de aquellos que lo rodeaban. Un chispazo de luz iluminó el entorno. Diego vio paredes cubiertas de espejos rotos, reflejos distorsionados de su propio rostro. Cada fragmento mostraba algo diferente: tristeza, indiferencia, miedo. Se echó a llorar, cada lágrima parecía una condena. ¿Era esta su verdad? ¿Era esto lo que su vida había llegado? A medida que avanzaba, oyó un ruido detrás de él. Giró alarmado, y la figura del caminante emergió de la penumbra, sonriendo con la misma mueca burlona que lo había perturbado antes. ¿No te encanta tu nueva realidad? Cada espejo guarda un secreto, un recuerdo enterrado que te arrastra más y más profundo en la desesperación. ¿Qué busco aquí?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. Busca redención, pero el camino no será fácil, replicó el caminante con levedad. Algunas verdades duelen más que otras, especialmente aquellas que has ocultado. Diego sintió que el suelo comenzaba a moverse. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y, de pronto, los espejos empezaron a brillar intensamente. La luz reflejaba imágenes de su pasado, el de niño, riendo, feliz, luego la risa se desvanecía y las escenas se tornaban sombrías, amigos que no había apoyado, su hermana a la que había despreciado en momentos difíciles. No, murmuró Diego, horrorizado. No quiero mirar. Demasiado tarde, le contestó el caminante, ahora avanzando hacia él con una actitud amenazante. Toda elección que hagas tiene un precio. Y el camino hacia la verdad es doloroso. Diego dio un paso atrás. Las imágenes en los espejos parecían cobrar vida, y los rostros de sus amigos lo miraban con reproche. Un eco de lamento lo rodeó, cada voz clamando por ayuda. Diego, por favor. Gritaban, y él se cubrió los oídos, incapaz de soportar la culpa. De repente, un espejo se hizo más brillante que los demás y una sombra se proyectó en su superficie. Era la figura de su hermana. Diego, ayúdame, no puedo quedarme aquí, decía, su voz desgarradora rompía su corazón. Tú puedes liberarnos. ¿Cómo?, preguntó entre sollozos. Enfrentando tus miedos, respondió ella, su rostro lleno de dolor. No dejes que la oscuridad te consuma. El caminante rió, un sonido frío y vacío. Es un camino solitario, Diego. Pero puedes elegir, salir y dejar a los demás atrapados en esta oscuridad, o liberarlos y arriesgarte tú mismo. Las paredes empezaron a temblar, y Diego sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies mientras la realidad se desvanecía. El tiempo se estaba agotando. Diego, por favor, suplicó la imagen de su hermana, extendiendo la mano como si invocara un último rayo de esperanza. El caminante se acercó, inclinándose de nuevo. La decisión es tuya. Elige. Exclamó, sus ojos destellando con una mezcla de ansia y malicia. Diego sintió la presión aumentando, las visiones de su pasado se abalanzaban, confrontándolo con su verdad. ¿Qué decidiría? Entonces, la luz del espejo comenzó a expandirse, llevándose todo a la nada. Antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador resonó en sus oídos, y mientras caía en el abismo, una última pregunta atravesó su mente: ¿qué tan lejos estás dispuesto a llegar para salvar a quienes amas? Con una última explosión de luz, la oscuridad lo engulló, y todo se detuvo. Fue entonces cuando Diego se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. El abismo lo recibió con una caída silenciosa. Diego sintió que flotaba, sin rumbo ni dirección, atrapado en un espacio vacío que oprimía su pecho. Cuerpos familiares se desdibujaban en su mente, y cada uno de ellos lo llamaba por su nombre, pero sus voces sonaban distantes, efímeras. Un destello de luz lo sacudió, y, de repente, se encontró de pie en un pasillo oscuro y angosto. Las paredes parecían estar vivas, pulsando con un latido incesante. Diego notó que las sombras se alargaban, formándose figuras indistintas que danzaban alrededor de él. En ese instante, se dio cuenta de que no estaba solo, algo lo observaba. Un estremecimiento le recorrió la columna al recordar las palabras del caminante: el camino hacia la verdad es doloroso. ¿Dónde estoy?, se preguntó, la angustia apretando su pecho. Avanzó, tropezando con el suelo húmedo y resbaladizo. Un olor a putrefacción lo atacó,
y dejó escapar un gemido involuntario. Con cada paso, la oscuridad parecía amalgamarse con su ser, engulléndolo más y más. De pronto, escuchó un susurro a su izquierda. Se detuvo en seco. ¿Diego? La voz sonaba familiar, un eco de su pasado. Volvió la cabeza, encontrándose con un rostro que lo miraba desde la penumbra. Era su hermana, Laura. Su expresión estaba llena de tristeza y miedo. Has llegado, pero no es suficiente. Tienes que hacer lo que nunca quisiste. Diego dio un paso hacia ella, pero el espacio entre ellos creció, como si una fuerza invisible los separara. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, desesperado. Su corazón latía a 1000 por hora. Enfrentar lo que más temes, contestó ella, voz temblorosa. La oscuridad que está en ti y lo que has dejado atrás. Debes buscarlo. Su figura comenzó a desvanecerse y el rostro de Diego se llenó de pánico. No, no te vayas, suplicó él, pero su hermana simplemente sonrió con tristeza antes de desaparecer en un torbellino de sombras. El pasillo giró y comenzó a distorsionarse. Las paredes parecían cerrarse, apretando la garganta de Diego. Al fondo, un grito resonó, atravesando la penumbra. Era una mezcla de angustia y dolor, un eco desesperado que lo instaba a seguir. Diego, ayuda. La voz se desvanecía, pero él sabía que era otra de las almas atrapadas. El miedo se apoderó de él, sabía que debía avanzar, corrió, cada paso resonando como un tambor en la noche fría. Finalmente, dio con una puerta, desgastada y cubierta de rastrojos. Con las manos temblorosas, la empujó. El chirrido metálico de las bisagras sonó como un lamento en sus oídos. Dentro, una habitación se extendía frente a él, repleta de sombras danzantes. En el centro, se encontraba una gran mesa cubierta de fotos. Diego las contempló y su rostro se palideció. Eran imágenes de sus amigos, personas que había dejado atrás. Cada foto era una condena de la culpa. En la esquina, un espejo, más grande que los demás, reflejaba algo perturbador, el mismo, pero con ojos vacíos y una sonrisa siniestra. ¿Qué has hecho, Diego?, preguntó la imagen. El miedo se transformó en horror, y en ese instante supo que no solo enfrentaría sus recuerdos, sino que debía confrontar al caminante, a su pasado hecho carne. Cada decisión se había enredado como un hilo oscuro que lo aprisionaba. De repente, la risa burlona del caminante resonó en la habitación. ¿Creías que sería tan fácil? ¿La verdad duele? ¿Pero qué harás ahora? ¿Perseguirás la culpa o liberarás a otros? Diego sintió que todo giraba, y la sensación de caer se apoderó de él nuevamente. La presión aumentaba y el silencio de la habitación se volvió ensordecedor. No puedo irme sin ellos, gritó, su desesperación resonando en la oscuridad. La risa se apagó, y en su lugar, quedó un eco profundo. La luz del espejo comenzó a brillar con fuerza, y las imágenes en él cobraron vida, proyectando las escenas de su vida que tanto había tratado de olvidar. Diego vio a su hermana, a sus amigos, a todos ellos atrapados en un bucle de nostalgia y dolor. La pregunta volvió a surgir: ¿estás dispuesto a dejarlo todo atrás por ellos? Pero las sombras comenzaron a moverse, cerrándose sobre él, como un abrazo mortuorio. Diego sintió que sus piernas flaqueaban, el terror lo invadía, y la salida parecía más lejana que nunca. Un grito desgarrador resonó en sus oídos, abrumador, y mientras la oscuridad se lo tragaba, comprendió que su viaje apenas estaba comenzando. ¿Qué secretos oscuros se desvelarían cuando finalmente tomara la decisión que podría liberarlos a todos? La oscuridad se comprimió a su alrededor, convirtiéndose en un mar de sombras que arrastraban todo a su paso. Diego cerró los ojos, sintiendo el frío calar hasta sus huesos. No puedo dejar que esto me consuma, repitió en su mente como un mantra. A pesar de la oscuridad cerrada y el peso aplastante de sus recuerdos, un destello de resolución lo empujó hacia adelante. De la nada, la habitación giró, y él aterrizó en un bosque espeso y lúgubre. Los árboles, altos y retorcidos, parecían mirarlo, sus ramas como garras listas para atrapar. Un viento helado susurraba entre las hojas, trayendo consigo ecos de voces distantes que hacían que los pelos de su nuca se erizaran. La sensación de ser observado nunca se desvaneció. Diego respiraba con dificultad, cada exhalación dejaba escapar nubecillas de angustia. ¿Laura?, llamó, apenas rompiendo el silencio, pero su voz se desvaneció tan rápido como llegó, tragada por la negrura del bosque. Siguió avanzando, cada paso era una lucha. Debo encontrarla, pensó, debo salvarla. No pasó mucho tiempo antes de que se encontrara ante una encrucijada. Un sendero se bifurcaba en dos, uno hacia la izquierda, cubierto de niebla espesa, el otro, más claro, donde podían sentir los rayos del sol filtrándose entre las ramas.
Sin embargo, no se sintió tranquilo. Un impulso oscuro le guiaba hacia el sendero de la izquierda, donde la niebla parecía moverse, viva. El corazón de Diego latía desbocado mientras decidía. Capaz que ya está al final, se dijo, engañándose. Con determinación, tomó el camino que parecía más amenazante. A medida que se adentraba en la niebla, el aire se hacía más frío y la presión en su pecho aumentaba. Las figuras de sus amigos se aparecían, etéreas y silenciosas, rodeándolo como un coro silencioso, cada uno mirándolo con tristeza. Son tus decisiones las que te mantienen aquí, resonó una voz profunda en el aire. Era el caminante. Su risa burlona burló a Diego desde las brumas. Escucha bien, no puedes escapar de tu pasado. No lo comprendes. Instantáneamente, recordó una noche trágica, el accidente donde todo se había desmoronado. Un grito desgarrador emergió de su garganta, la culpabilidad le apretó el corazón como unas garras que no soltaron más. Fue un accidente. Gritó, su voz resonando en la nada. Yo no pude hacer nada. Pero lo hiciste, murmuró el caminante, apareciendo entre las sombras, su rostro ahora claramente visible. Eras el conductor. Te queda mucho por afrontar, Diego. En ese instante, el rostro del caminante se transformó en el de su mejor amigo, quien había estado en el coche con él la noche fatídica. ¿Crees que esto es un juego? Cada una de estas almas está ligada a ti por culpa. Diego se sintió mareado. No. No puedo cargar con eso. Intentó gritar, pero la niebla comenzaba a expandirse, absorbía tanto su voz como sus verdades. De repente, sintió que el suelo temblaba, y la risa del caminante se intensificó. Eso es, corre asustado. Pero recuerda, la verdad está entre las sombras, y para liberarte deberás elegir. Las sombras empezaron a moverse, atrapándolo como una tela de araña. Diego sintió las figuras de sus amigos y de Laura rodearlo cada vez más cerca. ¡Ayuda! Gritó, sintiendo su cuerpo incapaz de moverse, su corazón a punto de estallar. La neblina comenzó a dispersarse, revelando una oscura caverna al final del sendero. Una luz parpadeante salía de su interior, como un faro en medio de la desolación. Pero dentro de la caverna pudo sentir un escalofrío mucho más profundo, como si en su interior descansara un secreto letal. El caminante lo miraba fijamente, con una sonrisa que llenaba el aire de un sabor amargo. Dale la espalda al miedo, Diego, o acepta que nunca saldrás. Las sombras lo empujaron hacia adelante, hacia la caverna. Diego sabía que dentro podía hallarse la redención o su condena eterna. Con cada paso temblando, una pregunta se formó en su mente: ¿qué sería lo peor que podría encontrar? Y así, en el umbral del desastre, sintió que todo lo que había hecho hasta ahora palidecía en comparación con lo que le esperaba dentro de la caverna. Se atrevería a descubrir la verdad que lo había estado persiguiendo. La luz parpadeante dentro de la caverna parecía invitarlo con su tenue brillo, pero un sudor frío le recorrió la espalda. Diego conocía la historia de aquello que acechaba dentro, un secreto que su mente había tratado de enterrar junto a su culpa. Atrapado entre sombras, sintió que el peso de su pasado se tornaba en una bestia, con garras listas para destrozarlo. No puedo hacerlo, pensó, apretando los dientes para contener el terror que comenzaba a crecer en su interior. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, como un torbellino de lamentos y susurros. La voz del caminante resonaba, divertida y feroz: ¿crees que puedes escapar de tu verdad? De la oscuridad que te acompaña a cada paso. Las figuras de sus amigos, con sus ojos vacíos y llenos de reproche, lo observaban con una curiosidad huesuda. Eran reflejos de lo que había perdido, lo que le hacían cargar con cada paso. Con un grito ahogado, se lanzó hacia la luz. La entrada de la caverna parecía un portal, y el aire viciado se transformó en una brisa tibia que le abrazó el rostro. Sin embargo, nada podía preparar a Diego para lo que halló al cruzar la umbral. Allí, en medio de la penumbra iluminada por el destello, una figura parecía esperarlo. Era Laura, tan real y etérea al mismo tiempo. Diego, su voz era un eco que retumbaba sobre las piedras. Su rostro, aunque hermoso, mostraba una preocupación que desgarraba el corazón de Diego. Sin embargo, de sus labios no surgieron palabras de alivio, sino un silencioso reproche que se intensificaba. ¿Dónde estabas?, inquirió, sus ojos llenos de decepción. Laura, intentó explicarse, pero el aire a su alrededor se tornó denso, como si la caverna absorbiera cada intento de justificarse. Cada intento de disculpa era devorado por sombras danzantes que se acercaban a la figura de Laura, retorciendo su silueta en un grotesco juego de luz y oscuridad. Las risas del caminante retumbaban como llamas en la distancia. ¿Vas a dejar que ella te consuma? ¿Vas a permitir que su dolor te mantenga cautivo aquí?
Las palabras se deslizaron a su oído. Diego sintió que su pecho se oprimía, mientras su mente se debatía entre la necesidad de liberarse y el deseo de rendirse a esa visión de una vida que había perdido. Laura volvió a intentar, aunque su voz sonó apagada. La figura de ella sonrió, pero no era la sonrisa alentadora que él recordaba, era una mueca. Debes elegir, Diego. Este lugar solo preserva tu sufrimiento si no enfrentas lo que has hecho. Las sombras se abalanzaron sobre él, y de repente se hizo evidente que no estaba solo en la caverna. Sombras más oscuras se agolpaban detrás de Laura, alzando viseras y dejando escapar quejidos lastimeros. No. Gritó Diego, retrocediendo y chocado por la desesperación. Podía sentir ese lazo de culpa estrujándole el corazón, cada corazón que había perdido resonando como un tambor en su mente. Con cada paso, las sombras se acercaban más, y las figuras de sus amigos se convirtieron en una marea desbordante de dolor. Yo no quería que esto pasara. No fui yo quien decidió todo esto. Pero, ¿qué hiciste para cambiarlo? Retumbó la voz del caminante, colándose en su mente y rompiendo las barreras de su resistencia. El eco de su pregunta se replicaba en las paredes de la caverna, y Diego comenzó a comprender, debía confrontar la verdad, su verdad, desesperado, miró a Laura y a sus amigos, pidiendo perdón en silencio, reconociendo que el viaje hacia la redención comenzaría solo a liberar sus pecados. Entendió que enfrentar esa oscuridad era la única forma de encontrar la paz. Pero la luz de la caverna parpadeaba de manera errática, como si se burlara de sus dudas, con un último aliento profundo, se preparó para dar un paso hacia la verdad, hacia la liberación. Solo entonces, sintió que la caverna comenzaba a temblar, como si estuviera viva, y un grito desgarrador resonó en su interior, junto con un nuevo eco. Diego, era una advertencia, pero también una llamada. La caverna empezaba a cerrarse, atrapando su última oportunidad de redención. ¿Cuál sería la consecuencia de esa lección? Lo heló hasta la médula. Esta vez, no podía huir. ¿Sería capaz de soportar el peso de la verdad que tenía ante él? ¿O la oscuridad lo devoraría para siempre? La oscuridad se cerraba a su alrededor como un abrazo mortal, y con cada latido de su corazón, Diego sentía que el tiempo se agotaba. La figura de Laura y sus amigos lo miraban, y la culpa se convertía en un peso insoportable. No podía seguir evadiendo la verdad, pero como enfrentaría aquello que había estado eludiendo durante tanto tiempo, finalmente, con un gesto decidido, dio un paso hacia adelante. Lo haré, declaró, su voz resonando con más fuerza de la que se sentía en su pecho. Tengo que enfrentar mis miedos. Las sombras alrededor de él empezaron a retroceder, como si su decisión iluminara un camino verdadero. El caminante, que observaba con una sonrisa burlona, sintió que el aire se tornaba denso. No puedes ocultarte de lo que fuiste, dijo el caminante, su voz retumbando en la caverna. Hacía tiempo que te esperaba. Las figuras a su alrededor comenzaron a adquirir forma, cada una representando un rostro conocido, un recuerdo vivido, su pasado había vuelto para atormentarle, de repente, todo se iluminó. La caverna cobró vida, y las imágenes empezaron a proyectarse en las paredes. Vio momentos de su vida, un accidente, risas, lágrimas, amigos que se desvanecían justo cuando pensaba que podía ser feliz. El peso del arrepentimiento lo invadió, pero también una chispa de determinación y coraje. No puedo seguir huyendo. Gritó, y esa declaración resonó fuertemente, rompiendo la bruma de su tristeza. La luz se intensificó, y Laura dio un paso hacia él, el temor en sus ojos se transformó en algo más cálido. Tienes que liberarte de esto, Diego. No solo por mí, sino por ti mismo. Mientras la caverna vibraba con la revelación, el caminante soltó una risa gutural. ¿Cree que eso lo salvará? La verdad duele, Diego. Estás en el umbral de tu propia condena. A pesar de las palabras de advertencia, sintió que un deseo profundo comenzaba a surgir. La culpabilidad en su pecho se transformaba en un impulso renovador, una promesa de cambiar. No puedes atarme a mi pasado, dijo, su voz más firme, y así, decidido, se lanzó hacia el centro del espacio, hacia la imagen del accidente. Con cada paso que daba, sentía que el peso de sus errores comenzaba a desvanecerse. Simultáneamente, las sombras comenzaron a levantarse, pero Diego no se detuvo. Hacia adelante debía ir, hacia la verdad que le haría libre, como si la caverna misma lo aceptara. Se sintió envolverse en una luz cálida. Recordó a sus amigos riendo, vio sus sonrisas en su mente, y repentinamente, la culpa se tornó en compasión. Lo siento, murmuró, lo siento por no estar contigo. Reconoció sus decisiones, enfrentó sus temores, y un sentimiento de paz comenzó a brotar en su interior. Sin previo aviso, el caminante se abalanzó, buscando llevarlo de vuelta a la oscuridad, pero Diego, fortalecido por sus recuerdos,
levantó la mano. Basta. Estoy eligiendo vivir con mis decisiones, no ser atrapado por ellas. Y mientras lo hacía, un resplandor se expande desde su pecho, iluminando la caverna con tal intensidad que las sombras retrocedieron, gritando en agonía. El caminante, atrapado en la luz, desapareció en un torbellino de partículas oscuras, y las figuras de sus amigos comenzaron a disiparse también, tras una última mirada de aliento. «Eres libre, Diego», susurraron en un eco de amor, con un último aliento de esperanza. La caverna se plegó hacia adentro. Diego se acurrucó en su calor, y en un instante, todo se desvaneció en un destello brillante que lo absorbió. La realidad era de nuevo tangible, estaba de pie en la carretera, el motor rugiendo a su lado. Era la noche, y solo el silbido del viento rompía el silencio. Sin mirar atrás, supo que había enfrentado sus demonios y había elegido el camino de la redención. Había liberado a sus amigos, había liberado su alma, el peso de la culpa se había desvanecido. Miró las estrellas, sintiéndose renovado, decidido a nunca permitir que la oscuridad lo definiera nuevamente, y así, con el corazón ligero y renovado en esperanza, Diego giró la llave de su moto. Sonriendo al futuro que se abría ante él. Había aprendido que el camino más oscuro podría enfrentarse con luz, siempre y cuando la voluntad de seguir adelante jamás se extinguiera. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las historias que aún están por venir. Comparte este relato con al menos 5 amigos que se aventuran en la oscuridad y dale al botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final, porque queremos saber qué te ha parecido. No esperes ni un segundo más para apoyar nuestro canal y mantener viva la llama de las historias.